dicho anteriormente, en el interior de la iglesia, ahora estamos en el centro neurálgico de Aguarón. Hay que pensar que por aquí llegaba el camino de Cariñena, por aquí llegaba el camino de Daroca, calle Mayor y hacia Cosuenda. Detrás de vosotros teníais el castillo en la parte más alta del pueblo y en esta parte la iglesia. Y luego los callizos que, bueno, eran el pueblo, el origen del pueblo. La iglesia es un monumento que, como he dicho anteriormente, fue construida en 1770. Ya Antonio el año pasado también os habló de esta construcción. Y quería solamente hablar un poco de la antigua construcción, que se conocen algunos detalles por el contrato que se hizo para la nueva iglesia, y se hacía un estado de un informe de cómo era la iglesia anterior antes de derruirla. Entonces esta iglesia anterior estaba construida en ladrillo en su totalidad. En esta tenemos en ladrillo pero solamente la fachada, y tenía una longitud de 23 metros, ¿vale? Bueno, el informe lo dice en varas aragonesas, pero yo os he hecho la conversión para facilitarlos el cálculo. Y tenía una longitud de 23 metros de largo y 8 metros de ancho. La nave, porque era una iglesia que solo tenía una nave, no como la que tenemos actualmente, que tiene 3 naves, la principal y 2 laterales. Esta iglesia tenía una torre que se estaba construyendo en 1542, porque en los archivos parroquiales se nos da constancia de esto, en una de las visitas pastorales que uno de los obispos realizó a Aguarón. Ordenó que se acabara la construcción de la torre de la iglesia. No sabemos si esta iglesia era una iglesia que estaba desde hacía tiempo, desde hace siglos, o se construyó en este siglo XVI, que también puede ser posible. No lo precisan en el archivo parroquial. Al ser una iglesia de ladrillo, tenía un ábside también poligonal, que no sé si tenéis una idea más o menos de lo que es un ábside poligonal. Un ábside que tiene 3 lados, o más, dependiendo del polígono. Y tenía 6 capillas, a cada lado del altar mayor. La iglesia estaba dedicada a San Miguel, y los altares, si recuerdo bien, había un altar dedicado a Nuestra Señora, a la Virgen María, otro dedicado a Santa Lucía, otro dedicado a San Juan Bautista, otro dedicado a San Sebastián. Esta capilla de San Sebastián fue además impulsada y fue promovida por la familia Sebastián, que hemos visto anteriormente que era una de las familias influyentes en el siglo XVI en Aguarón, y mandó construir una capilla con dinero para su familia, para enterrarse ellos en el interior. Otros de los altares eran el de San Roque y no recuerdo, San Antón también estaba en el altar de San Antón. La iglesia anterior sabemos que tenía el cementerio en el ábside, o sea, tenía el cementerio detrás, en la cabecera, detrás del altar mayor. Para que os hagáis una idea de las dimensiones que os he dicho antes, la iglesia de San Cristóbal en el Santo tiene aproximadamente esas medidas. O sea que la iglesia de Aguarón en aquella época tenía aproximadamente el mismo tamaño que la iglesia del Santo, o sea, bastante más reducida. Esto es algo aproximado porque evidentemente, por desgracia, no existía la máquina de fotografiar en aquella época y no podemos tener una idea precisa. Pero bueno, era una iglesia construida en ladrillo, quizás. El ladrillo es un material que predomina en estas tierras. Aquí la piedra es escasa y los edificios más importantes eran construidos en aquella época en el material más noble, que aquí en este caso era el ladrillo. Y bueno, quizás una hipótesis, no sabemos, porque no existe tanto detalle en la descripción de esta iglesia, es que pudiera ser también una iglesia mudéjar o de influencia con algún detalle mudéjar, que no es nada raro en la zona en la que vivimos. La orientación de esta iglesia, desde mi punto de vista, era una orientación que estaba contrariamente, o sea, estaba situada, orientada diferente a la actual. La actual la tenemos orientada de esta forma y la antigua estaba orientada hacia el quesito, ya que era el cementerio y el cementerio se ha precisado que estaba en el ábside de la iglesia, detrás del altar mayor. Las dimensiones corresponden aproximadamente a lo que viene siendo de esta torre a la otra.
la entrada, el acceso a esta iglesia, lo que no sé si estaría desde aquí o desde la plaza, que podría ser también pues, el acceso desde, como en la iglesia actual, desde los pies a la cabecera, aunque en algunas iglesias es corriente que el acceso también se realice desde el lateral, pero esto no lo precisan en este documento, con lo cual lo desconocemos. En el documento que os he mencionado antes, de 1679, hablan, en este horno ilegal que hemos visto que habían construido, hablan de que este horno confronta, o sea, limita con el hospital, con la calle pública y con la iglesia. Podemos deducir, por esta situación, si la iglesia estaba aquí, que este horno, la calle pública es esta de aquí, y el horno estaría situado seguramente en esta manzana de casas. Lo habrían construido por esta zona. No sabemos exactamente de dónde porque no queda, que yo sepa, si alguien lo conoce, la verdad es que sería genial. Pero supuestamente en esta zona, igual que el hospital. El hospital era un edificio que no existía en todos los pueblos, pero que a través de el estudio también de un historiador llamado Raúl Villagrasa, que ha estudiado los hospitales en Aragón, sabemos que Aguarón contaba con hospital desde el siglo XVI. El hospital servía, bueno, no penséis en un hospital como los que conocemos hoy en día, pero servía pues para alojar a los enfermos, también a peregrinos que pasaban, eran hospedados en el hospital, y a los mendigos del pueblo, ¿vale? Entonces Aguarón desde el siglo XVI contaba con un hospital. Generalmente los hospitales se situaban a las afueras o lo más retirado posible del núcleo urbano. Y bueno, por eso quizás Aguarón, si estaba situado el hospital en esta parte, en aquella época en la que todavía en la calle Cariñena y calle Daroca no había apenas, bueno, no existían como calles como hoy en día, pues quizás era la parte también más retirada del pueblo, teniendo en cuenta que el pueblo se extendía por esta zona. Vale. Así que bueno, ahora vamos a ir andando un poquito más arriba. Si me podéis acompañar, si no, pues podéis dar la vuelta por aquí y nos reunimos ahí en la Plaza del Horno. Pero bueno, que esta calle la subimos todos días.